Octavio Paz, ese poeta laureado cuya pluma incisiva y corazón ardiente supieron cartografiar los intrincados laberintos del erotismo, la soledad ineludible y la anhelada comunión humana, ese pensador que se atrevió con valentía a mirar de frente, sin pestañear, las paradojas incandescentes que anidan en el núcleo mismo del corazón humano, nos legó, a través de su vasta y luminosa obra, una visión del amor que trasciende con mucho, con una amplitud oceánica, los confines estrechos y a menudo empobrecidos del sentimentalismo romántico superficial o de la mera y reductiva pulsión biológica destinada a la perpetuación de la especie. Para Octavio Paz, amar en su acepción más profunda, más radical y por ende más transformadora, no es un simple estado de ánimo pasajero que nos embarga y luego se disipa como la niebla matutina. No es una mera transacción calculada de afectos y seguridades donde cada uno busca maximizar su propio beneficio. Ni siquiera es, en última instancia, una búsqueda egocéntrica de la felicidad personal a través de la posesión o la idealización del otro. Amar, en la visión penetrante y a menudo desafiante de Paz, es una auténtica, profunda e irreversible revolución interior, un cataclismo psíquico y espiritual que sacude nuestros cimientos existenciales más arraigados, que subvierte y pone en tela de juicio nuestras nociones preconcebidas y a menudo cómodas sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre el mundo que habitamos. Es una experiencia límite que nos invita, o más bien nos compele, a participar en una danza sagrada, una coreografía cósmica, a menudo vertiginosa en su intensidad y siempre arriesgada en sus consecuencias, entre dos polos aparentemente irreconciliables, dos fuerzas que parecen excluirse mutuamente, pero que en el crisol del amor auténtico se revelan como secretamente complementarias y mutuamente fecundantes. La afirmación radical e innegociable de nuestra libertad individual, de nuestra singularidad irrepetible, y la entrega generosa, valiente y vulnerable al ser del otro, a su misterio insondable. En este nuevo encuentro de Ecos de Paz, nos sumergiremos con reverencia y con una mente abierta en esta concepción revolucionaria del amor, según la profunda y siempre estimulante perspectiva de Octavio Paz. Exploraremos juntos cómo este sentimiento primordial, esta fuerza que ha movido al mundo desde el inicio de los tiempos, cuando es vivido con plena conciencia, con una honestidad radical y una autenticidad insobornable, puede convertirse en el catalizador más poderoso de nuestra más profunda y significativa transformación personal, en el camino escarpado pero luminoso hacia una libertad interior más plena y expansiva, y en el umbral sagrado hacia una forma de trascendencia que nos religa, de manera íntima e inefable, con el misterio mismo de la existencia, con el corazón palpitante del universo. En la vasta y a menudo confusa galería de las experiencias humanas fundamentales, pocas, si es que alguna, son tan universalmente anheladas con fervor, tan intensamente vividas cuando se presentan y a la vez tan profundamente malentendidas y trivializadas como la experiencia del amor. Nuestra cultura contemporánea, con su marcada tendencia a la simplificación excesiva, a la superficialidad vertiginosa y a la comercialización indiscriminada de todas las esferas de la vida, incluyendo las más íntimas y sagradas, a menudo nos presenta una caricatura burda y empobrecida del amor. Lo reduce, con frecuencia, a un ideal romántico almibarado e inalcanzable, perpetuado por narrativas cinematográficas y literarias que poco tienen que ver con la complejidad de la realidad afectiva. Otras veces, lo presenta como una búsqueda desesperada de la media naranja, de ese ser mítico que supuestamente nos completará y nos librará de nuestra constitutiva soledad, ignorando así la importancia de la integridad individual previa al encuentro. O, en su versión más pragmática y a menudo cínica, lo reduce a una mera fuente de gratificación egocéntrica, a un medio para obtener placer, seguridad o validación social. Se nos enseña, desde muy temprana edad, a buscar en el amor la seguridad frente a la intemperie del mundo, la posesión del ser amado como garantía contra el abandono, la confirmación de nuestra propia valía a través de la mirada del otro, o el remedio ilusorio para nuestra soledad existencial fundamental, esa que, como bien sabía Paz, nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. Pero Octavio Paz, con la agudeza crítica y la sensibilidad poética que le caracterizaban,
nos advierte insistentemente contra estas visiones reduccionistas, empobrecidas y, en última instancia, profundamente neuróticas del amor. Para él, el amor auténtico, el amor que verdaderamente nos transforma y nos eleva, no es un refugio pasivo donde esconder nuestras debilidades, ni una conquista egoísta destinada a satisfacer nuestras carencias. Es, por el contrario, una aventura radical y a menudo peligrosa, una elección existencial que implica una ruptura valiente con el yo aislado, narcisista y temeroso, y una apertura vertiginosa, a veces aterradora, hacia la insondable otredad del ser amado. Es, utilizando sus propias y memorables palabras, una apuesta, una loca empresa, un salto al vacío sin garantías, donde arriesgamos conscientemente nuestra identidad trabajosamente construida, nuestra aparente seguridad emocional y nuestras cómodas certezas, a cambio de la posibilidad remota pero infinitamente preciosa de una revelación, de un encuentro genuino que nos transfigure, que nos haga nacer a una nueva y más amplia dimensión de nuestro propio ser. La primera y quizás más fundamental revolución que el amor auténtico desata en nuestro universo interior es la demolición paulatina pero inexorable de las altas e invisibles murallas de nuestro ego, de esa ciudadela fortificada que hemos construido con esmero a lo largo de los años, ladrillo a ladrillo, con nuestros miedos, nuestras heridas y nuestros mecanismos de defensa, para protegernos de la aparente hostilidad del mundo y, sobre todo, de nuestras propias e inconfesadas vulnerabilidades. El yo, esa instancia psíquica que se define primordialmente por la separación, por la diferenciación con respecto al otro y por la autoafirmación constante de sus propios límites y necesidades, teme instintivamente al amor profundo, porque el amor, en su esencia más pura y radical, es disolución de fronteras ilusorias, es fusión transitoria de identidades, es entrega generosa y sin reservas. Cuando amamos de verdad, cuando nos permitimos ser tocados en lo más hondo por la presencia del otro, inevitablemente nos exponemos, nos volvemos intensamente vulnerables, permitimos que el ser amado penetre en nuestro santuario más íntimo, en ese espacio sagrado donde residen nuestros tesoros más preciados, pero también nuestras sombras más temidas. Le permitimos ver nuestras luces más brillantes, pero también nuestras oscuridades más densas, nuestras grandezas más nobles, pero también nuestras miserias más vergonzosas. Este desnudamiento integral del alma, esta renuncia voluntaria al control absoluto y a la ilusión de autosuficiencia, es un acto profundamente revolucionario y subversivo en un mundo como el nuestro, que nos incita constantemente a la competencia feroz, a la desconfianza sistemática hacia el otro y a la construcción de corazas emocionales cada vez más impenetrables. Amar, desde esta perspectiva existencial que nos propone paz, es por tanto un acto de inmenso coraje cívico y personal, una auténtica rebelión contra la tiranía sutil pero omnipresente del ego individualista y narcisista que nos mantiene prisioneros, a menudo sin que nos demos cuenta, en la estrecha y solitaria celda de nosotros mismos. Es atreverse a salir de la propia piel para habitar, aunque sea por instantes, la piel del otro. Pero esta disolución necesaria del ego en el crisol ardiente del amor, esta aparente pérdida de los propios contornos en la experiencia de la fusión con el ser amado, no implica en absoluto, como algunos podrían temer erróneamente, una pérdida definitiva de la propia identidad o una anulación masoquista de la individualidad singular. Y es precisamente aquí donde la visión de Octavio Paz sobre el amor se vuelve particularmente sutil, compleja y profundamente iluminadora al introducir la paradoja fundamental, el oxímoron viviente, de la danza sagrada entre libertad y entrega. Para él, el amor auténtico, el amor que verdaderamente libera y expande el ser, no busca jamás la posesión ansiosa del otro como si fuera un objeto de nuestra propiedad, ni la sumisión abyecta de la propia voluntad a la voluntad del ser amado, ni mucho menos la fusión indiferenciada y simbiótica donde se pierden y se confunden los contornos individuales hasta el punto de la aniquilación mutua. Por el contrario, y esta es una de sus tesis más revolucionarias, el amor verdadero, el amor que es digno de tal nombre, es aquel que no solo reconoce y respeta,
sino que activamente celebra y fomenta la alteridad radical del ser amado, su misterio irreductible e inagotable, su libertad inalienable y sagrada. Es un amor que no aspira en ningún momento a controlar, a dominar, a moldear al otro a nuestra imagen y semejanza, sino que se complace en acompañar su vuelo, en potenciar sus dones, en ser testigo privilegiado y cómplice amoroso del florecimiento singular y único de su ser. En este sentido profundo y liberador, amar es también, y de manera inseparable, un acto de profunda afirmación de la propia libertad interior, porque solo un ser que se siente internamente libre, que ha conquistado un cierto grado de autonomía psíquica y de amor propio, puede amar sin la necesidad compulsiva de poseer, puede entregarse sin el temor a perderse o a ser aniquilado, puede respetar incondicionalmente la libertad del otro sin sentirse amenazado en su propia identidad. La posesión, los celos patológicos, la necesidad constante de control sobre el ser amado, que tan a menudo son confundidos con manifestaciones de un amor intenso en nuestra cultura predominantemente patriarcal y posesiva, son en realidad, para Octavio Paz, las manifestaciones más claras del miedo profundo, de la inseguridad ontológica, de la incapacidad radical de amar verdaderamente, porque nacen precisamente de la negación de la libertad fundamental del otro y, en última instancia, de la propia y dolorosa falta de libertad interior. El amor que encadena no es amor, es cárcel. Esta danza exquisita y a menudo precaria entre la afirmación de la propia libertad y la necesidad de una entrega generosa que constituye el corazón mismo de la revolución amorosa, según la concibe Octavio Paz, es un arte difícil y sumamente delicado, un equilibrio dinámico que requiere una constante atención consciente, una honestidad radical para con uno mismo y para con el otro, y una generosidad de espíritu que roce a veces lo heroico. La libertad en este contexto específico del amor interpersonal no es, aclaremos, la libertad superficial y a menudo egoísta del hacer lo que uno quiere, sin ninguna consideración por los sentimientos o las necesidades del ser amado, ni tampoco la libertad ilusoria del nómada emocional que huye de todo compromiso profundo por temor a ser herido o a perder su supuesta independencia. Es más bien, y esta es una distinción crucial, la libertad interior de ser plenamente uno mismo en presencia íntima del otro, de expresar la propia verdad con autenticidad y sin temor al juicio o al abandono, de mantener la propia e irrepetible individualidad y el propio centro vital incluso en la más íntima y profunda de las uniones. Y la entrega, por su parte, en esta danza sagrada, no es en absoluto sumisión pasiva ni renuncia masoquista a la propia identidad o a los propios sueños, sino un acto consciente, voluntario y gozoso de abrir el corazón de par en par, de confiar en la bondad esencial del otro a pesar de sus imperfecciones, de compartir con valentía la propia vulnerabilidad más íntima, de comprometerse activamente en un proyecto común de crecimiento mutuo y de creación compartida de sentido. Es una entrega que, lejos de anular la libertad individual, la enriquece, la expande, le da un horizonte de trascendencia y un propósito compartido. Es, en definitiva, la libertad de elegir la entrega como el acto más soberano y la entrega que, a su vez, potencia y ensancha los límites de nuestra propia libertad. Un círculo virtuoso, una espiral ascendente de amor y conciencia, que solo es posible cuando la relación se funda en el cimiento sólido del respeto mutuo incondicional y en el reconocimiento profundo de la sacralidad irreductible de cada ser humano. La revolución interior que el amor auténtico, vivido con esta conciencia y esta entrega, desata en nosotros, también se manifiesta de manera muy palpable en una transformación profunda y a menudo sorprendente de nuestra percepción habitual del tiempo. Octavio Paz, quien estuvo casi obsesionado a lo largo de toda su obra poética y ensayística por la naturaleza elusiva, paradójica y polifacética del tiempo, vio en la experiencia amorosa intensa y verdadera una forma privilegiada, casi una vía regia, para trascender el tiempo lineal, cronológico, homogéneo y devorador de la vida cotidiana, ese tiempo que nos angustia con su tic-tac implacable, para acceder, aunque sea por instantes fugaces pero inolvidables, a una temporalidad radicalmente diferente,
a una suerte de presente perpetuo, a un instante que por su intensidad y su plenitud parece contener en sí la totalidad de la eternidad. En el encuentro amoroso auténtico, cuando dos seres se miran a los ojos y se reconocen en su verdad más profunda, despojados de máscaras y defensas, el tiempo profano parece detenerse, expandirse hasta el infinito, volverse sagrado y luminoso. Los amantes, nos dice Paz con la autoridad de quien ha vivido esa experiencia transfiguradora, inventan otro tiempo, un tiempo mítico, primordial, un tiempo fuera del tiempo, donde el pasado con sus cargas y el futuro con sus incertidumbres se disuelven como por arte de magia en la intensidad radiante y autosuficiente del ahora compartido. Esta experiencia de un tiempo transfigurado por la presencia del amor es profundamente revolucionaria en sus implicaciones existenciales, porque nos libera, aunque sea momentáneamente, de la tiranía opresiva de la prisa cotidiana, de la angustia paralizante por el futuro y del peso muerto del pasado. Nos enseña, de la manera más directa y vivencial posible, a habitar el presente con una plenitud, una intensidad y una gratitud que raramente experimentamos en otros ámbitos de nuestra vida, tan a menudo dominados por la anticipación o la rumiación. Y al hacerlo, al abrirnos a esta dimensión del instante eterno, nos conecta con una esfera de la existencia que linda con lo inefable, con lo sagrado, con el misterio mismo de la vida en su manifestación más pura y vibrante. El amor, así, se convierte en una puerta hacia la eternidad en el corazón del tiempo. Además, el amor, en su expresión más elevada y desinteresada, es una fuerza potentísima que nos impulsa irresistiblemente más allá de los estrechos límites de nosotros mismos, que nos conecta de manera vital con algo mucho más grande y significativo que nuestra pequeña individualidad, que nos abre de par en par las puertas a la dimensión de lo trascendente. Octavio Paz exploró esta faceta casi mística del amor de manera particularmente profunda y elocuente en su ensayo fundamental La llama doble, amor y erotismo, donde establece una distinción crucial entre la sexualidad puramente instintiva, el erotismo como ritualización y transfiguración de la sexualidad y el amor como la culminación de ambos, como una experiencia que integra cuerpo, alma y espíritu y que apunta hacia una forma de trascendencia. Para él, el amor en esta plenitud no es solo un sentimiento que se da entre dos individuos particulares, sino una manifestación de una fuerza cósmica, de una energía primordial que anima y sustenta el universo entero. Al amar de esta manera total y entregada, participamos conscientemente de esa energía universal. Nos convertimos en canales activos de esa llama doble que, en la visión de Paz, es a la vez creación y destrucción, vida y muerte, placer intenso y dolor agudo, éxtasis y abismo. Esta visión del amor como una experiencia intrínsecamente trascendente es profundamente revolucionaria en sus implicaciones, porque nos saca de la estrechez asfixiante de nuestro ego individualista y temeroso y nos conecta de manera directa e innegable con el pulso mismo de la vida universal, con el ritmo sagrado del cosmos. Nos recuerda, con una certeza que estremece, que somos parte inseparable de un todo mucho más vasto, mucho más complejo y mucho más interconectado de lo que nuestra mente racional puede concebir, y que nuestros amores personales, por pequeños, por imperfectos o por aparentemente insignificantes que sean en la escala cósmica, son en realidad un eco precioso, un reflejo singular, una manifestación particular de ese amor con mayúsculas, de ese eros primordial que todo lo abarca, todo lo penetra y todo lo sustenta desde el origen de los tiempos. Si la idea de que el amor, lejos de ser un simple sentimiento, puede ser una auténtica y profunda revolución interior que transforma radicalmente tu percepción de la libertad, del tiempo, de ti mismo y de tu conexión con el universo, te conmueve y te inspira a explorar más a fondo estas intuiciones, te invito cordialmente a que te suscribas a nuestro canal Ecos de Paz. Juntos, en esta comunidad de buscadores, continuaremos explorando las profundas, desafiantes y a menudo sorprendentes intuiciones de Octavio Paz y otros pensadores luminosos sobre los grandes misterios y las posibilidades trascendentes de la existencia humana, buscando siempre ecos de sabiduría
que puedan iluminar nuestro propio e intransferible camino. La revolución interior que el amor auténtico e incondicional desata en nosotros implica también, de manera ineludible y a menudo dolorosa, pero siempre necesaria, una confrontación valiente y honesta con nuestra propia sombra personal, con aquellos aspectos de nosotros mismos que hemos reprimido, negado, proyectado en los demás o simplemente no desarrollado por considerarlos inaceptables, amenazantes o incompatibles con la imagen idealizada que tenemos de nosotros mismos. El ser amado, en su alteridad radical e irreductible, en su diferencia que a la vez nos atrae y nos desafía, actúa con frecuencia, lo quiera o no, como un espejo implacable y extraordinariamente preciso que nos muestra sin piedad, pero también con una potencialidad sanadora. Nuestras propias carencias afectivas más profundas, nuestros miedos más irracionales y paralizantes, nuestras heridas infantiles no sanadas que siguen supurando en secreto, nuestros patrones de comportamiento disfuncionales y repetitivos que sabotean nuestra felicidad y la de quienes nos rodean. Esta confrontación con la propia sombra, reflejada en el espejo del otro, puede ser, y a menudo lo es, intensamente dolorosa. Puede generar crisis profundas, malentendidos y conflictos agudos en la relación. Sin embargo, es también, si la abordamos con la suficiente conciencia y humildad, una oportunidad invaluable, casi un regalo disfrazado, para un crecimiento personal acelerado y para una integración psíquica más completa. Si somos capaces de mirar con una honestidad radical lo que la presencia y la interacción con el otro nos reflejan de nosotros mismos, si nos atrevemos con valentía a reconocer, a aceptar y a trabajar activamente nuestras propias sombras, en lugar de caer en la trampa fácil de culpar o idealizar al otro por nuestras propias insatisfacciones y proyecciones, entonces el amor se convierte en una poderosísima e insustituible herramienta de autoconocimiento profundo y de transformación personal radical. Es un camino arduo y escarpado, sin duda alguna, un camino que requiere grandes dosis de humildad para reconocer nuestros errores, de coraje para enfrentar nuestros demonios interiores y de un compromiso inquebrantable con nuestra propia evolución y la de la relación. Pero es un camino que, si se recorre con plena conciencia y con un amor compasivo hacia uno mismo y hacia el otro, puede llevarnos a una mayor integridad psíquica, a una sanación de viejas heridas y a una capacidad de amar mucho más madura, más compasiva, más realista y sobre todo más libre de las pesadas cadenas de las proyecciones neuróticas y las expectativas infantiles. En este sentido profundo y transformador, la entrega en la danza sagrada del amor, tal como la concibe Octavio Paz, no es en absoluto una rendición pasiva de la propia voluntad, ni una pérdida masoquista de la propia identidad en el otro, ni mucho menos una sumisión abyecta a los deseos o caprichos del ser amado. Es, por el contrario, una entrega activa, consciente y soberana al proceso mismo de transformación que la relación íntima nos propone y nos exige. Es la disposición valiente y lúcida a ser vulnerable ante el otro, a ser tocado, a ser cambiado, a ser incluso herido por la presencia y la acción del ser amado, sabiendo que esas heridas, si se atienden con amor y conciencia, pueden convertirse en portales hacia una mayor sabiduría y compasión. Es la valentía de permitir que el encuentro amoroso nos descoloque de nuestras posiciones habituales, nos cuestione nuestras certezas más arraigadas, nos saque de nuestras cómodas y a menudo limitantes zonas de confort. Es la audacia de arriesgarse a amar con todo el ser, sabiendo que el amor auténtico implica también e inevitablemente la posibilidad siempre presente del dolor, de la pérdida, de la desilusión, de la traición. Pero es precisamente en ese riesgo asumido conscientemente, en esa apertura radical al misterio insondable del otro y al misterio igualmente insondable de uno mismo, donde reside la verdadera y más profunda potencia revolucionaria del amor. Porque solo al atrevernos a perdernos temporalmente en la vastedad del otro, paradójicamente, podemos encontrarnos a nosotros mismos de una manera nueva, más profunda, más auténtica y más integrada. Solo al renunciar al control ilusorio y a menudo neurótico sobre la relación y sobre el ser amado, podemos abrirnos de par en par a la gracia inesperada,
al milagro siempre posible del encuentro genuino, de la comunión transformadora. Octavio Paz, con su fina sensibilidad para las paradojas y las tensiones creativas de la existencia, entendía de manera visceral que la verdadera libertad en el amor no es, como a menudo se piensa de manera superficial, la ausencia de vínculos o de compromisos, ni la posibilidad de cambiar de pareja constantemente en una búsqueda frenética y a menudo vacía de novedades estimulantes. La libertad auténtica en el amor es, más bien, la calidad intrínseca de esos vínculos, la capacidad de ser plenamente uno mismo, con todas nuestras luces y nuestras sombras, dentro del espacio sagrado de una relación comprometida, consciente y en constante evolución. Es la libertad de elegir y reelegir cada día al ser amado, no por una dependencia emocional, por una necesidad carencial o por una mera costumbre social, sino por un deseo profundo y renovado de compartir el camino de la vida, de crecer juntos en conciencia y en amor, de crear un mundo común que sea refugio y a la vez plataforma de lanzamiento para ambos. Y esta libertad sublime solo es posible, nos recuerda Paz, cuando se funda en el cimiento inquebrantable de la confianza mutua, en el respeto profundo e incondicional por la individualidad y la autonomía del otro, y en la aceptación lúcida y serena de que el amor, como la vida misma, es un proceso intrínsecamente dinámico, cambiante, a menudo impredecible, lleno de luces deslumbrantes y de sombras necesarias, de encuentros extáticos y de desencuentros dolorosos, pero siempre instructivos. Un amor que no permite ni fomenta la libertad individual de cada uno de sus miembros. Un amor que busca la posesión ansiosa y el control sutil o explícito sobre el otro. Un amor que se nutre del miedo al abandono y de la dependencia emocional. No es, para la visión penetrante de Octavio Paz, verdadero amor. Es más bien una caricatura trágica, una forma sofisticada de egoísmo disfrazado de afecto, una prisión dorada que ahoga el alma. El amor auténticamente revolucionario, el amor que nos transforma y nos libera, es aquel que nos hace sentirnos más libres, no menos, más nosotros mismos, no menos. Es aquel que nos impulsa con una fuerza irresistible a ser la mejor y más plena versión de nosotros mismos, no una copia desvaída o una adaptación complaciente a los deseos o las expectativas inconscientes del otro. Esta revolución interior profunda y multifacética que el amor auténtico, vivido con entrega y libertad, desata en nosotros, no se limita, por supuesto, al ámbito exclusivo de la relación de pareja, por central que ésta pueda ser en la vida de muchas personas. Se irradia, como una luz que se expande desde un núcleo incandescente, a todas nuestras relaciones humanas, a nuestra forma de estar y de actuar en el mundo, a nuestra visión fundamental de la vida y de nuestro papel en ella. Quien ha experimentado en carne propia la transfiguración que produce el amor, quien ha vislumbrado, aunque sea fugazmente, la posibilidad real de una comunión profunda que no anula, sino que potencia la libertad individual, lleva esa experiencia transformadora como una semilla luminosa y fértil en lo más hondo de su ser, y busca inevitablemente recrearla, de diferentes maneras y en diferentes grados, en todos los ámbitos de su existencia. Se vuelve, casi sin proponérselo, más capaz de empatía genuina, de compasión activa, de solidaridad efectiva con el sufrimiento ajeno. Se vuelve más consciente de la profunda e innegable interconexión de todos los seres y de la sacralidad inherente a cada encuentro humano, por breve o aparentemente trivial que éste sea. El amor, en este sentido amplio y existencial, es una escuela permanente de humanidad, una vía privilegiada de aprendizaje constante sobre nosotros mismos, sobre la complejidad del otro y sobre los misterios insondables del corazón. Y es, insistimos, una auténtica revolución, porque subvierte radicalmente el orden egocéntrico y utilitarista del mundo contemporáneo, ese orden que nos incita constantemente a la separación, a la competencia feroz, a la desconfianza mutua y a la instrumentalización de los demás para nuestros propios fines. El amor, en cambio, nos recuerda con una fuerza irresistible nuestra verdadera y olvidada naturaleza relacional. Nos revela que solo nos realizamos plenamente como seres humanos en la entrega generosa y desinteresada y en la experiencia sagrada de la comunión con el otro. Octavio Paz,
Como poeta que era en la acepción más profunda del término, también nos hablaría, sin duda alguna, del papel crucial de la palabra en la construcción y en la destrucción del amor, del lenguaje como creador y a la vez como abismo en los puentes afectivos. El silencio entre los amantes, nos recordaría, puede ser tan elocuente y tan preñado de significado como la palabra más ardiente y apasionada, pero también puede ser el abismo helado donde la incomprensión, el resentimiento y la distancia emocional anidan y crecen hasta volverse insalvables. La palabra amorosa, la palabra que construye y que sana, es aquella que nombra al otro en su ser más auténtico y singular, aquella que lo reconoce en su valor intrínseco, que lo celebra en su diferencia, que lo consuela en su dolor, que lo desafía con amor a crecer y a realizar su máximo potencial. Pero también existe, y lo sabemos por dolorosa experiencia, la palabra que hiere, que juzga, que manipula, que cosifica, que destruye la confianza y la intimidad. La revolución interior que el amor nos propone implica también de manera ineludible una profunda revolución en nuestro propio lenguaje, un aprendizaje constante y humilde del difícil pero sublime arte de comunicar desde el corazón con una honestidad radical pero compasiva, con una ternura que desarma, con un respeto incondicional por la sensibilidad del otro. Es aprender a escuchar con tanta atención y apertura como deseamos ser escuchados, a callar cuando el silencio es más elocuente que cualquier palabra, a pedir perdón con sinceridad cuando hemos herido y a expresar nuestra gratitud y nuestro amor de maneras creativas y constantes que nutran el vínculo y fortalezcan la libertad y la individualidad de ambos. En última instancia, y para ir cerrando esta extensa reflexión, amar como un acto auténticamente revolucionario de libertad y de entrega, tal como lo intuyó y lo vivió Octavio Paz, es una elección existencial fundamental que debemos renovar conscientemente cada día, en cada interacción, en cada decisión. No es un estado pasivo de enamoramiento romántico que se alcanza de una vez para siempre y que luego se mantiene por inercia. Es por el contrario una práctica constante y deliberada, un arte que se perfecciona con la dedicación paciente, con la conciencia despierta y con la voluntad inquebrantable de crecer individualmente y en pareja. Implica inevitablemente momentos de éxtasis sublime y de profunda e inefable conexión, pero también, y esto es crucial aceptarlo, momentos de duda paralizante, de conflicto doloroso, de necesaria y a veces solitaria introspección para reencontrarse con uno mismo y con la propia verdad. Es una danza compleja y siempre cambiante, una coreografía única que cada pareja debe inventar y reinventar constantemente. Una danza que requiere un equilibrio dinámico entre la cercanía y la distancia, una flexibilidad admirable para adaptarse a los cambios, un coraje inmenso para enfrentar las caídas y las crisis, y una humildad profunda para aprender de ellas y seguir adelante con renovada esperanza. Pero es una danza que, a pesar de todos sus desafíos y sus riesgos, vale inmensamente la pena bailar con entrega y con alegría, porque en ella, en esa danza sagrada entre dos libertades que eligen entregarse, se juega nada menos que la posibilidad de una vida más plena, más rica en significado, más vibrante en emociones y, en definitiva, más auténticamente humana. Octavio Paz, con la totalidad de su obra luminosa y desafiante, nos invita de manera persistente a no conformarnos con amores mediocres, con relaciones posesivas o superficiales, con sucedáneos del amor que solo nos dejan un regusto amargo de insatisfacción y de vacío. Nos desafía, con la fuerza de su palabra poética y la hondura de su pensamiento filosófico, a buscar y a construir ese otro amor, ese amor que es a la vez llama que consume y luz que ilumina, ese amor que nos arranca de nuestra soledad estéril y nos lanza con audacia al encuentro transformador y revelador con la otredad sagrada del ser amado. Ese amor que es en sí mismo y por sí mismo una forma excelsa de poesía vivida en carne propia, una revelación constante e inagotable del misterio insondable que somos cada uno de nosotros y que, a la vez, nos rodea y nos trasciende. Porque amar así, con esa radicalidad existencial, con esa entrega consciente y esa libertad soberana, no es solo una revolución interior que transforma de raíz nuestra propia y singular vida. Es también, y esto es quizás su dimensión más trascendente y esperanzadora,
una pequeña pero infinitamente significativa contribución a la urgente y necesaria transformación de un mundo que necesita, hoy más que nunca, redescubrir con urgencia el poder inmenso, sanador y liberador del amor auténtico, del amor que nos hace más humanos, más compasivos y más libres. Es el eco profundo de la voz de paz que resuena en nuestro interior, invitándonos con insistencia a la más humana, a la más difícil y a la más sagrada de todas las revoluciones, la revolución del amor. Si esta profunda e extensa inmersión en la visión revolucionaria del amor, según la perspectiva única de Octavio Paz, esta exploración minuciosa de la danza sagrada y a menudo paradójica entre la afirmación de la libertad individual y la necesidad de una entrega generosa, ha tocado de alguna manera las fibras más íntimas y sensibles de tu ser y ha despertado en ti nuevas preguntas, anhelos profundos o intuiciones reveladoras. Te invito con toda la calidez de mi corazón a compartir tus valiosas reflexiones y tus experiencias personales en la sección de comentarios de este video. ¿De qué manera particular sientes que el amor, en tu propia vida, ha sido o podría ser una fuerza auténticamente transformadora y revolucionaria? ¿Cómo vives personalmente, en tus relaciones más significativas, esta tensión creativa y a menudo desafiante entre la necesidad ineludible de libertad y el deseo profundo de entrega y comunión? Suscríbete a nuestro canal Ecos de Paz para que podamos continuar juntos como una comunidad de almas inquietas y buscadoras, este diálogo esencial y enriquecedor sobre los grandes temas que nos constituyen como seres humanos y que dan sentido a nuestra existencia. Y si consideras que este mensaje, tejido con palabras que aspiran a la lucidez y al consuelo, puede ser una luz de inspiración, un bálsamo de esperanza o una guía útil para otras personas que puedan estar buscando una comprensión más profunda, más auténtica y más liberadora del amor en sus múltiples y complejas dimensiones, no dudes en compartirlo con generosidad y confianza.